Hola, buenas. Mirad, esta vez os traigo, mirad, que esto es muy romántico, lo explican por la televisión, de poner cámaras para poder ver en tu casa si sucede algo, si entra, si sale la gente y todas esas cosas. Pero de romántico esto no tiene nada, mirad. Pedimos la cámara que vale 8 euros, que dice que esto tiene la mitra de características, que si patatín, que patatán, que si infrarrojos, que detecta el movimiento. Pero esto, mirad, tiene más peligro que una caja de bombas. Os digo, yo los acabo de recibir y ya las voy a devolver ahora mismo. O sea, ya no voy a perder el tiempo en hacer nada más. ¿Qué sucede con estas cámaras? Estas cámaras, mirad si tienen peligro, que cuando tú intentes instalar esto, bueno, aparte de que ya sabréis que esto tiene que estar dado de alta por el tema de la protección de datos en caso de que grabéis algún sitio, bueno, la protección de datos no me lo voy a poner a explicar. Y resulta que conecto la camarita esta, la camarita china, y esto es una maravilla, porque mira, primero dice que la puedes conectar directamente a tu móvil a través del wifi. Luego, nada, esto no se puede conectar a través del wifi. Esto tienes que descargar la aplicación del proveedor y tan pronto descargues la aplicación del proveedor, prepárate. Por un lado, tienes que pagar para darte de alta en su aplicación, tienes que pagar 32 euros al mes, mínimo. O, si quieres la Premium, la suscripción Premium, que se llama muchísimo eso del Premium, son 59,99. O sea, la cámara vale 8 euros, pero la suscripción vale 32. Después, intentas conectarla y cuando nosotros intentamos conectarla a través de otra aplicación, sin ser la del proveedor, a ver si éramos capaces de entrar en la cámara, se queda la cámara sin proteger. O sea, que yo conecto esto en mi casa, pasa uno por allí, se conecta la cámara y lo que yo quería, que era ver si venía alguien te ve a ti. O sea, esto es justo todo lo revés de lo que podría ser una cámara. Y bueno, pues nada más. Si lo que queréis era comprar una cámara de estas y ponerla en casa, que sepáis que en este caso hay que pagar 30 pavos para poder utilizarla. Así que ya se le va de vuelta ahora mismito. Ah, es verdad, no te lo pierdas, que hemos descargado la aplicación, por supuesto, para intentar hacerla funcionar sin esa alta. No hemos sido capaces, pero es curioso que cuando intentas descargar la aplicación y la metes en tu teléfono móvil, no te lo pierdas. Tiene que acceder a todos tus vídeos, o sea, pretende que le des autorización para que acceda a todos tus vídeos, a todo el teléfono, a toda la información del disco duro y que pueda gestionar la propia aplicación las llamadas del teléfono. Luego yo, como soy un temerario, me arriesgué a poner esto y nada más que descargué la aplicación antes de darme de alta en ningún sitio, el teléfono se me quedó a oscuras, me bajaron la intensidad lumínica al momento, sin tocarle yo nada. O sea, bueno, y también, y ponen un montón de publicidad de un millón de cosas cuando intentas descargar la aplicación. Bueno, ya os decimos que esto es una basura. Así que ahí le va de vuelta. Es el que va a montar una cámara de estas, puede dejarlo en comentarios si hay otra que tenga algún tipo de condiciones que no tengas que descargar todo ese rollo, pero esta le va de vuelta para allá. Mira, ahí os va a mirar. Este va a ser un futuro paquete de esos que encontráis por ahí en las tiendas outlet que dicen, joder, me han vendido unas cámaras y solo he pagado 30 euros por ellas. Bueno, que sepáis que valieron 6. Vale, tened cuidado con las gangas. Ahí le va. Hasta luego. Hasta otra.